Muy buenas noches, profesora. El grupo de nosotros, pues, es el grupo F. Nos correspondió la caracterización mineralógica de las zeolitas que están presentes en las rocas basálticas de la formación geológica y nos habla específicamente de Colombia. Pues buscamos bastante biografía, buscamos bastantes libros, investigamos muchísimo y no encontramos mucho de Colombia. Las zeolitas en la parte de Colombia no son muy explotadas ni extraídas por, bueno, pues por problemas con el gobierno, que el gobierno se va más por el lado del carbón, del petróleo, que son pues productos que generan muchísimo más ganancias y más dinero para el país, ¿no? Entonces las zeolitas no son muy explotadas. Sabemos que se encuentran de pronto mucho en la cordillera occidental y central, pues porque son cordilleras con alto nivel de vulcanológico, ¿no? Y pues las zeolitas son minerales que se encuentran mucho en las partes donde hay volcanes y lagos salados y lagos alcalinos. Entonces, pues se cree que allá haya muchas. La zeolita en sí es un aluminosilicato, es un mineral que está compuesto en su mayoría por aluminio, silicio y oxígeno. Las zeolitas son unos minerales que fueron descubiertos en 1756, cuando un señor de Suecia, él se llama Axel Friedrich, él en 1756 pues descubrió la estilbita. La estilbita es una especie de zeolita. Entonces él la descubre y el nombre lo tiene de acuerdo al origen griego de la palabra feo, que significa hierve, hervir, ebullición, y litos, que significa piedra. Entonces, es una piedra que hierve, ese sería el nombre. ¿Y por qué se dice esto? Pues porque contiene como es un material microporoso, entonces esos poritos son muy dados a ser ocupados por otros tipos de iones, ¿no? Como son el agua, el hierro, el mismo aire se les incrusta, entonces al estar calientes, pues tienden a hervir y a ponerse en estado de ebullición. Eh, las características más generales es que son aluminisilicatos eh, cristalizados, hidratados de aluminio, tienen una ordenación tridimensional. Como dije anteriormente, pues son bastante microporosos y entonces por ese motivo tienen gran capacidad para incorporar y ceder agua y ceder cationes. Es un grupo mineral bastante extenso, hay muchísimas clasificaciones de las zeolitas y en su gran mayoría están compuestas por aluminio, oxígeno y silicio. La siguiente, las características principales es que se dan en cavidades de rocas volcánicas donde hay material volcánico, donde hay cadenas montañosas donde hayan volcanes, ahí se dan. También se dan muchísimo en los lagos salados, en los lagos alcalinos, que pues en Colombia no se encuentran. Eh, Se encuentran en variados geosistemas. Cuando hablamos de zeolitas, pues tenemos zeolitas naturales y hay también zeolitas artificiales o sintéticas, ¿no? Las zeolitas naturales son alrededor de 40 zeolitas que se conocen, y las sintéticas son alrededor de 150 diseñadas. Esas son diseñadas para procesos de hidrocarburos, para procesos de extracción de gas, entonces se diseñan esas zeolitas. Aquí tenemos la fórmula empírica de las zeolitas es esta que aparece aquí, donde pues M es un cation de valencia, X es el número de átomos de aluminio o de silicio que contiene, la Y es el número de átomos de silicio, la X para las zeolitas toma la X, como es el número de átomos de aluminio, toma valores entre 2 y 10. La Y, que es el número de átomos de silicio, toma valores entre 2 y 8. La siguiente.
Bueno, ahora vamos con la caracterización de las zeolitas. La caracterización de las zeolitas, ya llegamos aquí a la diapositiva de caracterización de las zeolitas, esa. Entonces, bueno, los métodos de caracterización se utilizan pues para proveer información acerca de la estructura, de la morfología, de qué están compuestas químicamente, si tienen habilidad para absorber y retener las moléculas y pues para convertir estas moléculas también. Entonces, entre los métodos de caracterización que tenemos 4. Está la espectroscopia infrarroja, que es un método utilizado, es un método de absorción por medio de infrarrojos. Es una herramienta utilizada para analizar la cantidad de químicas, de elementos químicos que contiene, elementos químicos, inorgánicos y bioquímicos. Y esta herramienta nos es útil para establecer la mayoría de los enlaces químicos que contienen las zeolitas. Luego tenemos la difracción de rayos X, que se utiliza básicamente para analizar si hay o no formación de material cristalino en las zeolitas. Entonces, este nos sirve para evaluar la naturaleza de las fases cristalinas que tiene, para evaluar su concentración en el sólido y el tamaño de los cristales de las zeolitas. Luego tenemos la microscopia de transmisión de electrones. Es un método en el cual un haz primario de electrones de alta intensidad pues pasa a través del polvo que generan las zeolitas y así los electrones transmitidos y difractados sean colectados, ¿no? Y entonces de esta forma se puede saber la cantidad de electrones que contienen, ¿no? Luego tenemos otro método de caracterización que es la espectroscopia fluorescente por rayos X. En este método, pues, la muestra es expuesta a la radiación de rayos X, los cuales lideran una especie de excitación, ¿no? Una excitación dentro del núcleo. Y este es un método que se usa como forma de relajación de los electrones, ¿no? Lo que resulta en la generación de unos rayos X fluorescentes o en la expulsión de otro electrón. Con esto podemos saber la dureza y qué minerales componen a la zeolita. Esa sería los métodos de caracterización de las diferentes zeolitas. Ya puede continuar el siguiente compañero, por favor. Buenas noches. Mi ítem a exponer es sobre la clasificación de zeolitas y sabemos que las zeolitas están clasificadas según su topología estructural, el tamaño de sus poros y la clasificación estructural. Entonces, en la estructural vemos que las diferentes estructuras de las zeolitas reciben un código de 3 letras que está regido bajo la organización encargada, que es la International Zeolite Association, y la prioridad en la denominación de zeolitas depende del primer mineral descubierto en el grupo. Tenemos como punto a resaltar que actualmente hay 206 tipos de zeolitas encontradas. El último estudio se realizó sobre el 2012 y pues eso nos da, encontrando no 201 como dice ahí, sino 206, y de las cuales 40 de ellas son naturales, el resto pues son sintéticas. Siguiente. La clasificación según el tamaño de los poros. Es que nos dice que pues eso se basa básicamente, pues como dice el nombre, ¿no? En la estructura porosa, y se consideran o poco porosas o de porosidad media. Las poco porosas son zeolitas con 6, 8 y 9 jaulas en el anillo,
y las de porosidad media son estructuras de anillos de 10 elementos. Ahí tenemos pues un cuadrito donde nos ayuda a entender un poquito más. También tenemos que las zeolitas son halladas en rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas. La tercera clasificación se da por su clasificación estructural, que es basado en un concepto denominado de la unidad de construcción secundaria. Y la unidad principal de la formación de zeolitas es un tetraedro. Y las subsiguientes son las disposiciones geométricas de los tetraedros. Esas son como las tres clasificaciones generales. También podemos deducir que las zeolitas son usadas prácticamente o sea, uno de los usos es para el refinamiento de petróleo. Y el señor Meyer en 1968 propuso una clasificación estructural de las zeolitas, apoyándose en estudios cristalográficos, la cual está basada en la existencia de 8 unidades secundarias de construcción que se demuestra en la tabla que vimos anteriormente. Ya mi compañero sigue con otro punto. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y mi punto a exponer las propiedades físicas de las zeolitas. Las propiedades físicas de las zeolitas las debemos distinguir desde dos miradas: la descripción mineralógica y el desempeño físico. En la descripción mineralógica tenemos que son las propiedades naturales. Estas propiedades naturales son la propiedad morfológica, forma de cristal, gravedad específica, la densidad, color, tamaño de cristal o grano y el grado de cristalización. Y en el desempeño físico tenemos que es el producto para cualquier aplicación específica. Son sus características de brillo, color, viscosidad de Broglie, viscosidad de Hércules, área superficial, tamaño de partículas, dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y absorción. En la caracterización de cualquier zeolita siempre se debe incluir la descripción de sus características mineralógicas y su comportamiento o cambio que le produce el contacto con la humedad. La microporosidad de la zeolita, que es una característica de esta también, tiene poros muy pequeños, es que le permite la transferencia de materia. De hecho, al presentar diversos diámetros moleculares, le proporciona a las zeolitas una propiedad muy particular de gran uso industrial conocida como la selectividad geométrica o de forma. Entre las características generales de las zeolitas tenemos que la capacidad de intercambio catiónico es de 0 a 650 metros cúbicos sobre 100 gramos. Diámetro de poro es de 2 a 12 angstrom. El diámetro de las cavidades es de 6 a 12 angstrom. La superficie interna es de varios cientos de metros cuadrados sobre gramos. La estabilidad térmica va desde 200 grados hasta más de 1000 grados y la capacidad de absorción es de 0,35 centímetros cúbicos sobre gramos. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vuelvo a exponer yo porque mi compañero parece que tuvo un problema, entonces podemos decir que dentro de las propiedades químicas encontramos la eficacia de las zeolitas que están empleadas en el determino de la relación del óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro, y se puede evaluar su idoneidad en los cementos, morteros y hormigones, además de la sílice total y reactiva cuando se hace el contenido, se calcula el contenido del óxido de hierro, del óxido de calcio reactivo y de los residuos insolubles. Las zeolitas estudiadas superan un valor mínimo admitido
del 70% según la STM 61889. Asimismo, los contenidos de óxido de aluminio se encuentran dentro de un rango normalizado que va del 11,6 al 14,7%, y esta propiedad unida a la alta reactividad pusalánica de la zeolita es capaz de aportar al cemento una mejor resistencia ante el ataque de los sulfatos. Siguiente. Entonces, dentro de las propiedades químicas tenemos que el contenido de óxido de hierro detectado en las muestras de zeolitas estudiadas podría inferir la reacción de ácido ácido de calcio y clinker con el agua y el resto de compuestos afines en la pasta, evitando la formación intrínsita. Sin embargo, favorecerá la hidratación total de los silicatos de lenta reactividad hidráulica, como la de los biocalcios. Esto hace una acción inhibidora de la zeolita frente a la portlandita, favoreciendo la formación de la tobermorita. Y también tenemos que el óxido de silicio reactivo fluctúa entre el 56,94 y el 66,31. Eso lo podemos ver en la tabla que tenemos ahí añadida, y que supera el límite fijado en la norma del 25%, que el óxido de calcio reactivo aparece en cantidades prácticamente insignificantes y que no afectarán la calidad de los cementos pusanálicos. Buenas noches, mi nombre es John Romero. Bueno, voy a hablar sobre las propiedades absorbentes. Los procesos de absorción son muy utilizados en la química, bioquímica e industrias de petróleo, no solo para la extracción de trazas impuras, sino para la separación por tamaños. También la purificación de absorción ha sido operada por muchos años en el tratamiento de agua, aire y de coloración de azúcar. Todos los procesos de separación por absorción dependen selectivamente de absorber uno o más componentes de una corriente de alimentación y luego recuperar el absorbato, extracto, producto o el refinado purificado. En la siguiente tabla se muestra una lista parcial de algunas aplicaciones comerciales publicadas donde se utilizan las zeolitas como absorbentes para procesos de purificación y separación. Tenemos la aplicación, alimentación, gaso líquido y absorbente. Como aplicación tenemos el secado del gas natural, aire, solventes orgánicos, dos gases, un líquido, absorbente A4A y 3A. Remoción de dióxido de carbono del aire en submarinos, aeronaves, son gases absorbentes A4A. Tenemos también la remoción de ácido sulfhídrico de gases ácidos, es un gas y absorbente a chavasita. Concentración de alcoholes acuosos diluidos, es un líquido, absorbente A3A y 4A. También tenemos en estas aplicaciones la separación de parafinas lineales, destilados, querosenes, un gas, un líquido absorbente a 5A. Separación del aire, gas, corresponde a un gas y es absorbente a 5A sobre 13X o 4A. Esta es una lista parcial de algunas aplicaciones comerciales que se presentan. Siguiente
Bueno, pues también analizamos y vimos que las zeolitas pues se infieren unos intercambios iónicos y catiónicos. Pues el intercambio iónico no es como dentro de todas las propiedades que las zeolitas manejan, pues es un caso de absorción. Y eso podemos decir que el intercambio es el intercambio neto de un electrolito en solución por un electrolito insoluble con el que cuando se pone esto en contacto de una solución. Eso es básicamente lo que es el intercambio iónico. En el catiónico, con la otra ya, pues esto es un poco de lo que analizamos. Esto es más sobre el intercambio iónico. Sobre el catiónico podemos decir que las diversas zeolitas naturales en todo el mundo han mostrado una gran capacidad para cambiar iones por cationes y que los iones, por decir del amonio y los iones de los metales muy pesados son altamente absorbentes de materias orgánicas y de aniones. Siguiente. Pues también vemos que el intercambio iónico, pon la anterior por favor, que el intercambio iónico y catiónico, pues dentro de esto del intercambio iónico de las zeolitas depende de los factores que determinan su selectividad, siendo algunos de ellos la naturaleza de los cationes, tamaño, carga y forma, su temperatura, la concentración de cationes en la solución, los aniones asociados con los cationes en solución y las estructuras de las zeolitas, topológica de la red y la densidad de carga de la red. Siguiente. Buenas noches. Hola muchachos, sigo acá con el tema de la aplicación de la zeolita, las aplicaciones energéticas. Se han investigado diferentes fuentes para tener como referencia en los procesos de síntesis y caracterización de sus potenciales en energía, los diferentes tipos de síntesis y caracterización que se mencionaron hacen parte de los diferentes procesos para diversas aplicaciones energéticas de las zeolitas. La zeolita en el tema energético la utilizamos mucho, como la mencionó mi compañero anteriormente, en el tema de los combustibles. Esta funciona como para reducir los agentes contaminantes del dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Más que todo, gracias a sus propiedades, permiten optimizar combustibles como la gasolina también. Y en esto, más que todo, nos ayuda la zeolita en el tema de la combustión y sus propiedades. En diferentes estudios e investigaciones se ha demostrado que las zeolitas juegan un papel crucial en los procesos que buscan el mejoramiento de los combustibles. Uno de estos fue el estudio de Down en 2015, el cual analizó la síntesis de una nueva zeolita W y su aplicación en la hidromejoramiento de un catalizador de la gasolina. Mostró que el catalizador exhibió los mejores rendimientos catalíticos tanto para los HDS 98.2% y la preservación octanaje de 1.22 unidades de la pérdida del ROM. Siguiente. Buenas noches. Soy Jairo Luis Fuentes. Pues me toca el tema propiedades químicas de la zeolita. Decimos que para comprobar la eficacia de la zeolita empleada se determinó la relación
del dióxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro, para evaluar su idoneidad en los cementos, morteros y hormigones, además de la silicio total de la reactividad. Entonces, la zeolita estudiada superan el valor mínimo admitido del 70%, normas de la ASTMC 61889, asimismo los contenidos de óxido de aluminio se encuentran dentro de los rangos normalizados en 11.6 y 14.7. Esta propiedad química, unida a la alta reactividad puxolánica de la zeolita, es capaz de aportar al cemento mejor resistencia ante el ataque de los sulfatos. En el contenido de óxido de aluminio detectado en las muestras de zeolitas estudiadas podrían interferir en las reacciones del aluminio tricalcio de clique con el agua y el resto de compuestos afines en las pastas, evitando la formación de estringitas. El contenido de dióxido de silicio reactivo fluctúa entre el 56, 94, 66, 31%. Bueno, entonces la aplicación como combustible. En Colombia desde 2002 se ha venido adelantando una serie de acciones con mirar y para lograr el mejoramiento de la calidad de los combustibles en el país, con el fin de llevar la calidad de los mismos a los más altos estándares internacionales y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de aire y el desarrollo sostenible del país. Siendo este proceso uno de los más donde la zeolita se encuentra un rol. Gott y Kohl en 2009 mostraron que tal efectiva es una desulfuración profunda de la gasolina. Usando la zeolita de intercambio iónico, demostrando que las propiedades físicas y químicas para la absorción de modelos de gasolina se encuentran en una capacidad de avance de la zeolita CU1 y la zeolita beta AG1 es del 0.239 mol. Respectivamente, los absorbentes se regeneran bien y la capacidad de avance después de 9 veces que se generó básicamente mantienen un poco de reducción por debajo del 5% causado principalmente por la primera regeneración para la gasolina real. Bueno, el siguiente. Aplicaciones en el secado de gases. El agua a baja temperatura forma hidratos que ocasionan taponamientos en las tuberías, corrosiva y en procesos petroquímicos catalíticos suele haber veneno para las mismas o promover reacciones laterales indeseables. Por otra parte, un método usual de regeneración consiste en calentar directamente el reactor que contiene la zeolita impregnada de agua entre 200 y 300 grados centígrados, por lo que una de las propiedades más importantes de las zeolitas que las hace es su uso obligado en muchos procesos de deshidratación. Es una gran estabilidad térmica y el aumento de su capacidad de absorción con la temperatura. Otros usos de zeolitas que encontramos acá son los absorbentes industriales, ¿sí? Absorbentes para aceites y derrames, separación de gases. Su uso a nivel industrial es basado en las propiedades de absorción de líquidos y vapores, por lo que es un limpiador ideal de estructura granular para la limpieza de derrames de aceites y químicos. Es estable químicamente y seguro para su uso. Bueno, una descripción más detallada sobre las aplicaciones se presenta a continuación, ¿no? Vamos a presentar la remediación ambiental. Esta aplicación es la que presenta el mayor número de publicaciones
acorde con la revisión realizada en las principales bases de datos. ¿Sí? Las aplicaciones con fases gaseosas más destacadas se enfocan en el abatimiento de óxidos de nitrógeno, especialmente de reducción catalítica selectiva con fases como amoníaco, hidrocarburos, entre otros. Para estas aplicaciones se destaca el uso de las zeolitas, clinoptilita, eulandita y mordenita, intercambiadas con cationes de hierro, cobre y vanadio. E incluso en su forma de la zeolita, conocida como forma protónica, los resultados obtenidos han mostrado potencial, incluso en presencia de vapor, de agua y altos contenidos de oxígeno, con conversiones superiores de un 80% en un rango variado de temperatura que van desde los 300 grados centígrados a los 500 grados centígrados. Tenemos también otra aplicación dentro del campo de la neutralización de las emisiones gaseosas nocivas. Es la oxidación total de hidrocarburos, especialmente las fases con 7 y 12 carbonos en su forma química. Se evidencia un gran interés por la oxidación del tolueno, las fases mordenita y clinoptilolita son las más empleadas, las cuales han sido intercambiadas o impregnadas con manganeso, monóxido de carbono, hierro, cobre o níquel. Los resultados obtenidos con clinoptolito intercambiadas con manganeso mostraron los mejores resultados de la oxidación de tolueno, con conversiones hacia dióxido de carbono superiores al 90%, en temperaturas entre 250 y 500 grados centígrados. Abatimiento del ozono también se encuentra dentro de las aplicaciones de catalíticas en fase de gas usando zeolitas naturales. La presencia de las fases clinoptilolita y mordenita intercambiada con cationes de amonio muestran buen comportamiento para esta reacción, lográndose conversiones superiores al 90% en 550 grados centígrados. Esas serían las aplicaciones en el secado de gases. Muchas gracias, compañero. Profesora, cabe resaltar que toda la información que utilizamos como referencia para realizar nuestro trabajo fue tomada del trabajo de grado Zeolitas, Generalidades Potenciales y sus aplicaciones en energía de Ferney Santiago Mejía Rodríguez, 27 de enero del 2015. Agradecemos la atención prestada, agradezco a mis compañeros, esperamos que esta información haya quedado clara y que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, compañeros.